7 de la noche con 1 minuto. Lula da Silva se impuso esta misma tarde por la mínima diferencia, hasta ahora 1.8%, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el gigante latinoamericano, Brasil, la más ajustada de la historia de la democracia de este país, el proceso que acaba de culminar hoy. Con más del 99% de los votos escrutados, el exmandatario obtuvo más del 50% frente al 49.18% del actual presidente, Jair Bolsonaro, y que corría para ser reelecto en este proceso. El líder del Partido de los Trabajadores tendrá su tercera etapa en el poder tras sus 2 mandatos anteriores, el 2003 y el 2007. Él gobernó Brasil entre el 2003 hasta finalizado el 2010, luego entró Dilma Rousseff, también de su partido, luego a través de un juicio político ella salió del cargo. El mismo, a quien estamos viendo en este momento, Luis Ignacio Lula da Silva, debió enfrentar también acusaciones muy graves de corrupción y fue sentenciado en primera instancia, tanto el 2017 como el 2019, a prisión por un esquema de corrupción en lo que fue el inicio del caso Lava Jato, que tuvo repercusiones no solo en nuestro país, sino también a lo largo y ancho de todo el continente latinoamericano, e incluso en África, Angola, por ejemplo, un país donde también esta empresa probadamente corrupta sobornó a altos funcionarios del Estado. Bueno, todo inició, o al menos el destape del escándalo inició debido al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Luego, el año 2019, a finales del mismo, fue anulada su sentencia, lo que le allanó el camino para postular nuevamente a la presidencia. Sin embargo, según encuestas de opinión, hay un gran porcentaje de la ciudadanía brasilera que considera que efectivamente Luis Ignacio Lula da Silva está involucrado en actos de corrupción. A pesar de ello, decidieron votar por él. Fue una elección especialmente polarizada. De hecho, también tantos detractores tiene Lula como los tiene el actual presidente Jair Bolsonaro, sobre quien pesa también otro tipo de acusaciones. Jair Bolsonaro inició esta campaña electoral muy por detrás, según las encuestas de opinión de Lula da Silva. En algún momento había hasta 15 o 17 puntos de diferencia entre ambos, según las encuestas. La primera vuelta electoral los juntó a tal extremo que tuvieron que irse a una segunda vuelta. Ninguno obtuvo más del 50% de la votación. Ellos tienen un sistema parecido al nuestro de segunda vuelta, el llamado balotaje. Y ahora, en la jornada de hoy, se acaba de imponer Lula da Silva por una mínima en un país de 220 millones de habitantes. Las imágenes que ven a mi lado corresponden a una señal en vivo en este momento del discurso de Lula da Silva tras conocidos estos resultados. Vamos a escucharlo brevemente. No sé si tenemos el audio de lo mismo. Bueno, se está dirigiendo ya probablemente a sus seguidores en el local de campaña. A ver, vamos a escucharlo brevemente. E não com força bruta. Que ninguém duvide da força da palavra quando se trata de buscar o entendimento e o bem comum. Meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. En este momento de su discurso ya ha conocido los resultados que lo colocan matemáticamente como el presidente electo. Veamos, hay un proceso de impugnación al mismo. Él está saludando a otros gobernantes de la región que lo han saludado. Y justamente, a propósito, tenemos un tuit que queremos compartir con ustedes del presidente Pedro Castillo, que ya felicita a Lula da Silva por esta victoria. El Perú felicita al presidente electo de Brasil, al compañero Lula oficial, obrero, sindicalista, luchador. Su triunfo es fundamental para fortalecer la unidad de Latinoamérica y la justicia social de la patria grande. Y está comentando a su vez un tuit de la cuenta oficial de Lula da Silva que a ver si podemos también poner en pantalla para ver qué fue lo primero que Lula da Silva, antes del discurso que estábamos escuchando, compartió en sus redes. Apenas se escucharon o apenas se supieron los primeros resultados. Ahí está una mano, probablemente la suya, sobre la bandera de Brasil y su escudo, orden y progreso, es el lema nacional en ese país. No es poca cosa Brasil, lo que pasa es que nosotros, Perú, es un país que ha desarrollado su historia casi de espaldas a Brasil. Nosotros mirando el Pacífico, ellos el Atlántico.
no tomamos en cuenta a veces o no tenemos muy presente que es el país con el que compartimos la mayor frontera. Casi 3.000 kilómetros de frontera común tiene Perú y Brasil. Y una serie de iniciativas integradoras, por cierto. Y no deja de ser Brasil la principal economía latinoamericana, por encima de la mexicana y de lejos. Debe ser el triple o 4 veces más que la economía mexicana. Depende de quién la mida, por supuesto. Si es el Fondo Monetario Internacional, etcétera. La misma ONU también hace mediciones, pero evidentemente empequeñece la economía peruana. Y a su vez también por su cantidad de población, casi 20 millones de habitantes. Vamos a ver cómo inclina esto el balance de la región que se ha movido pendularmente a lo largo de las últimas 2 décadas entre las izquierdas y las derechas.